Oye, y Bicho, tú estuviste y seguiste súper de cerca, al igual que todos nosotros, nuestras selecciones. Nuestras selecciones formativas, nuestras selecciones de menores. Pensamos que por ahí, sobre todo en masculino, nos podía ir un poquito mejor, pero no fue fácil. Finalmente, ¿cómo terminó el año para nuestras selecciones formativas? Que vimos cosas muy buenas individualmente, pero por ahí nos quedamos un poquito como equipo. Sí, bueno, yo creo que hiciste un resumen perfecto de lo que se hizo, porque terminamos logrando el mismo lugar en los dos sudamericanos, sexto, y creo que de la que se esperaba más, fallamos, y de la que se esperaba un poquito menos, a lo mejor se puede sacar un saldo más positivo, que al final es de la femenina, que logra este sexto lugar y hace al final una especie de que se puede llegar a pensar de que se hizo bien toda esta preparación que tuvo con, sobre todo, Femicentro. Claro. Que se prepararon de buena forma, tuvieron partidos consecutivos, aunque con ciertos parones, pero tuvieron este espacio para mejorar y llegar de buena manera. Ahora, en el caso del lado masculino, claramente con la camada de jugadores que teníamos y con los nombres que uno presentía que podía ser un buen sudamericano, incluso pensar, ¿por qué no un podio? Se cae un poco y deja en evidencia sobre todo el mal funcionamiento como equipo que hubo, porque no encontraron la forma de jugar. No, porque al final los nombres era para que se hiciera una buena base. ¿Y por qué no proyectarlos también para futuro, para la adulta, en un corto, mediano plazo? Es que esa es la generación que tiene que jugar. Por eso. Claro. No, yo quiero detenerme estas dos selecciones, la federación les dio partidos. Sí. Muchos. Tuvieron competencia. Y tuvieron estos jugadores, participación con sus clubes, excepto algunos como Sarabia, como algunos, pero prácticamente estuvieron con la selección nacional. Y cuando decíamos, mira, están participando en la Liga de Desarrollo, la U17 femenina está participando en la Femicentro, qué bueno eso, está en competencia. Pero nosotros tenemos que ver el resultado final. Claro. Sí. Y finalmente, hoy día hay que ver esa evaluación, porque ¿vamos a hacer lo mismo para la próxima U17? ¿O vamos a dejarle estas ventanas de entrenamiento de la selección y que realmente los jugadores entrenen con sus primeros equipos? Porque estos son jugadores que a los 16, 17 años, muchos o varios de esos, Chuck, están entrenando o tienen 3 o 2 entrenamientos a la semana con los primeros equipos. Cosa que este equipo, a lo mejor, estos equipos no la tuvieron. Viéndolo así, yo creo que a esa edad, para mí, me desarrollo más entrenando en un equipo adulto de lunes a viernes, yendo a los partidos y todo, que entrenando con mi misma categoría. Porque, por ejemplo, el que más resalte de su categoría, ¿con quién compite? Y él también puede ser que jugaron la Liga de Desarrollo, que juegan un poco más grande, pero esos partidos o esos entrenamientos con la selección va a tener más competencia en el club, entrenando con un equipo adulto, jugando con un adulto. Y estas ventanas sí son importantes, que mi mayor crítica que no vi en una selección un plan de juego. No estaba definido, uno no veía claridad. Porque yo lo dije en el programa anterior, o sea, a mí me puede ir bien o mal. Puedo seguir mi plan de juego, me fue bien, gané o logré cosas importantes, pero quizás fueron mejor que nosotros, pero mi equipo se veía de una forma de jugar en la cancha. Uh-huh. Y eso no se vio en la selección. Creo que ese fue el matiz entre las dos selecciones. Yo creo que al final no es cuestionable la decisión de la federación de cómo prepararlo. O sea, se adoptó un proceso. O sea, había que tener una evaluación. Hoy día está la evaluación. Se concluyó ese proceso y creo que ese es el primer punto positivo. Exactamente. Ahora, obviamente se tiene que tomar los recaudos de ver, ya muchachos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué cambiamos? De modo de que la próxima vez... y sobre todo en algo que son procesos de doble sudamericano. En algunos casos hasta de 3 sudamericanos. Porque estos equipos juegan un U15 y al año siguiente juegan un U17. Por ende, fundamentalmente el mismo equipo. En el caso del femenino era fundamentalmente el mismo equipo y el masculino tuvo más cambios porque había jugadores que estaban jugando en el exterior, particularmente. Y en el caso del femenino hay jugadoras que incluso repitieron un U17 con muy poca edad. O sea, con 15 años jugaron, con 14 años jugaron en el U17, después jugaron con 15 el U15 y volvieron a jugar el U17.
de qué manera también se hace trabajo. Yo creo que está bien que se haya tomado una definición de cómo se hacía, ahora tiene que venir la evaluación y ver de qué manera se puede trabajar. Porque, seamos realistas, esas son las camadas de jugadoras que tenemos para adelante. Y que van a competir. Y que en el tema, y por qué es tan importante, Richie, el informe, por así decirlo. Que no sé si se entregue. El informe final del torneo, el informe final de una ventana, no sé. Y que exista esa evaluación. Porque si no es difícil mejorar. Y como son estos los jugadores y otros 15 o 20 que han estado en este proceso, que hoy día no fueron entre los 12, son los que hay que poner el trabajo encima. Sí. Y donde los que tenemos que creer. Hoy día yo no vi en esa selección a grandes defendiendo tan en el perímetro, ¿cachai? Que no se vio eso. Sí. Ya son cositas de nivel internacional. Exacto. Hoy día en el informe tiene que estar subrayado que nuestros grandes tienen que salir a defender más arriba, por lo tanto tienen que trabajar en sus clubes y también tiene que ser un plan de la federación. Entonces, hoy día hay mucho trabajo por hacer con ellos. Y yendo al informe, yo creo que ahí, justamente como dijo el Chuck, el plan de juego, ¿cuál fue? ¿Dónde fallamos? En el básquet. No así como, no, ¿qué pasó? No, en el básquet, que en general nos hicieron goles de este tipo de goles. En general sufrimos este tipo de situaciones. Exacto. Entonces, ya con ese informe ya técnico-táctico, ver cómo fue el proceso realmente. En esos problemas, ¿cuándo entrenamos esto? ¿Se entrenó realmente esto? Porque tal vez tuvimos 2-3 meses entrenando duro y bien. Y no cabe la menor duda. Pero capaz que justo esa parte del juego no se entrenó, o se dejó para después, o no se logró estar con los jugadores. No, en fin, siempre puede haber una situación. Me acuerdo que antiguamente la crítica era que nunca estábamos juntos y que tuvimos muy poco tiempo para trabajar. Entonces ahora que tuvimos tiempo para trabajar y nos equivocamos de vuelta en tales cosas, ¿cómo hacemos realmente? Yo creo que simplemente hay que evaluar lo técnico. O sea, aquí fallamos acá, ¿por qué fallamos acá? La importancia del informe, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, el otro día alguien cuestionaba el punto que nosotros hacíamos sobre lo importante de tener historia de nuestro básquet, y decían, muchachos, ¿por qué están comparando una competición del año 53 con una del año 2025? Y digo, sí, tiene sentido lo que está diciendo, eventualmente. Bueno, en este caso, para ir contra ese argumento, Chile sí tuvo campeonato en la última década. Si uno se ve los últimos 10 años, Chile sí tuvo campeonato sudamericano. Entonces, sí se hicieron cosas. Yo creo que ahí hay un punto también de cómo trabajarlo, y no creo que sea tan lejano que un equipo se pueda meter en América cuando habían 3 cupos en un caso. O sea, yo creo que es viable, sobre todo con los jugadores que hay. Yo tampoco creo que las teclas que hayan que apretar sean tan estructurales del modo de construir de nuevo el centro de deportes colectivos. No creo. Yo creo que son otras cosas más pequeñas. Sí. Y cómo darle continuidad a estos jugadores que a la postre tienen que ser los adultos.